esta práctica del ayuno muy judía y como también los religiosos del tiempo de Jesús llegaron a hacerla una práctica muy constante. Eh, el ayuno era bueno. En el caso de Jesús, en el caso de Moisés, en el caso de muchos judíos, el ayuno era bueno porque permitía que la persona hiciera conciencia, permitía que la persona se apartara más del materialismo y pudiera hacer una conciencia más de su relación con Dios. El ayuno era necesario para tomar buenas decisiones, estar en oración, concentrados en lo que se iba a hacer. El ayuno, hermanos, es algo que ayuda a los judíos para una buena concentración. ¿Usted ayuna? ¿Yo ayuno? Bueno, si usted ayuna, ¿a quién le ha dicho? ¿A quién le tiene que decir? Y si yo ayuno, ¿a quién le digo? ¿O a quién le tengo que decir? No es mandamiento para el cristiano. Sin embargo, no es algo que no se pueda hacer. Pero se tiene que tomar en consideración que si usted ayuna, como dice en Mateo capítulo 6, no lo tiene que saber nadie más. O sea, en otras palabras, no es el ayuno una liturgia de la iglesia, ni tampoco es el ayuno algo de lo cual se deba de presumir. Cada quien, de acuerdo a su costumbre y de acuerdo a cómo se concentre mejor, puede ayunar o no ayunar, pero es cosa suya con Dios, si lo toma para Dios. Así de que la situación era de que los fariseos llegaron a hacer del ayuno una costumbre muy constante, o sea, 2 veces a la semana ayuno, Señor. Pero mire, el asunto es que era presuntuoso el ejercicio. Entonces, si alguien me pregunta, ¿debemos de ayunar? Bueno, yo le propongo que si usted cree que al ayunar puede hacer un mejor ejercicio en la concentración, en la meditación, en la reflexión, o una mejor concentración en cuanto al momento en el que está viviendo, ¿verdad? Y puede tomar mejores decisiones ayunando, hágalo, ¿verdad? Pero no es un mandamiento de la iglesia, no es un mandamiento de Cristo para la iglesia. ¿Ok? Ahora, aquí vemos pues el Señor Jesucristo en el desierto, tentado constantemente. A los 40 días se simboliza o se señaliza más bien el hecho de que el Señor tenía hambre a los 40 días. Y vino el tentador, ¿verdad? Y le hizo una gran oferta al Señor Jesús. Dice el versículo 3 de Mateo 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo me deja a mí la idea, amados hermanos, de que aunque el Señor Jesucristo estuvo siendo tentado constantemente, fue hasta el 40º día que él sintió hambre, una gran necesidad de satisfacer su físico. Y entonces el tentador que estaba acechándolo, pues vino, ¿verdad? Y le ofreció una solución. Viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una oferta para saciar el hambre. Esa es la primera oferta, hermanos. La primera oferta de Satanás fue para saciar el hambre. Satanás en acción. Satanás en el momento más indicado para aceptar la sugerencia de él. Porque él tenía aparentemente la solución. Son 2 dardos fuertes que arroja sobre nuestro Señor. El primero de ellos prueba que eres el Hijo de Dios. El segundo, tú puedes hacer pan de las piedras si te apetece. ¿Tienes hambre? No. Pero la oferta, amados hermanos, aunque posiblemente era muy tentadora,
fue contrarrestada gracias a la preparación del Señor Jesús. El Señor Jesús respondió en el versículo 4, dijo el Señor Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, Jesús echó mano de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para contrarrestar los ataques tan fuertes del enemigo. Le contestó con la espada de su boca, citando lo que ahora tenemos nosotros en Deuteronomio 8:3. Y digo que ahora lo tenemos en Deuteronomio 8:3 porque en el tiempo de Jesús la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Ahora nosotros lo encontramos en el capítulo 8 y versículo 3 de Deuteronomio, y dice ahí la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel y de su salida y su llegada al desierto. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Déjenme le doy un trago a mi bebida para alivianar un poquito la garganta. Me preparó mi esposa una rica manzanilla. Estoy saliendo del resfrío, gracias a Dios. Me queda un poco de tos. Amados, Jesús echó mano de la palabra de Dios. Como ser humano, él leía la palabra de Dios. Se alimentaba de ella desde que era un niño, desde que era un muchacho. Se alimentaba de ella. En su juventud se ve cómo temprano se iba a la oración o temprano se iba a la palabra de Dios. En su niñez, a la edad de 12 años, presente en el templo, haciendo alarde de su conocimiento, porque era el lugar propicio y el momento propicio, dejando en silencio a los grandes maestros de la sinagoga, del templo, mejor dicho, perdón. Jesús echó mano de la palabra porque él sabía que como ser humano tenía o debería de alimentarse de la palabra de Dios para poder estar preparado, capacitado para las acechanzas del diablo. Nosotros, amados, sufrimos tentaciones en menor escala y muchas veces creemos que tenemos un gran sufrimiento por alguna tentación que tenemos. Inclusive a veces confundimos que estamos siendo probados o tentados por Dios cuando realmente lo que estamos pasando es por causa de nuestra propia concupiscencia. Sin embargo, si estamos conscientes de que estamos sufriendo, ¿verdad?, de que tenemos problemas por servir a Cristo, dice el Señor, no hay tentación tan fuerte que no la podamos soportar. En 1 Corintios 10:13, por favor. Ahora vea usted en su Biblia, en 1 Corintios 10:13, dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Las tentaciones no serán más grandes que lo que podamos resistir. Si son tentaciones por servir a Cristo, por servir a Dios, el Señor nos fortalecerá de tal manera que podremos resistirlas.
Dice el versículo en la segunda parte, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo único que necesitamos, amados, algo muy sencillo, pero sé que es muy complicado para algunos, por lo fácil que es, indudablemente es la oración a Dios, encomendarnos al Padre, meditar, reflexionar en su voluntad, en su gloria, en su excelencia, en la grandeza, en el favor inmerecido que nos da. Y el otro ejercicio, amados, es su palabra bendita. El Señor Jesucristo le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de boca de Dios. O sea, en otras palabras, amados, nosotros necesitamos comer la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos vitamina de la palabra de Dios. Necesitamos complejo B12 de la palabra de Dios. Necesitamos los nutrientes de la palabra de Dios. Para que no nos resfriemos espiritualmente, para que no nos enfermemos espiritualmente, para que no nos hagan daño espiritualmente, porque no tenemos la palabra de Dios en nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas, lo acabamos de leer, dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Recuerdo una lección que preparé y prediqué hace como unos 10 años acerca de ser llenos del Espíritu Santo, donde aclaraba, y es bueno repetirlo, de que ser llenos del Espíritu Santo es un tema, hermanos, sumamente torcido por nuestros amigos carismáticos. Muy torcido. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Fíjese lo que dice en Colosenses 3:16, por favor. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Colosas, les dice así de esta manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para nosotros poder alabar a Dios, para poder cantarle a Dios, para poder ofrecerle salmos a Dios, himnos, cánticos espirituales, necesitamos, ¿qué dice ahí? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, hermanos. Y mire cómo expresa Pablo esta misma idea a los hermanos de Éfeso. Los hermanos de Éfeso necesitaban también este consejo. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18 hasta el 20, Efesios 5:18 al 20. Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El consejo a los hermanos de Colosas, la palabra de Cristo more en abundancia. El significado de esto, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 18, en la última parte, antes bien sed llenos del Espíritu. Es en el momento en que nosotros nos alimentamos de la palabra, hermanos, con el propósito de llevarla a cabo en nuestras vidas, con el propósito de hacer la obra de Dios, cuando realmente estamos teniendo este fenómeno llamado
llenándonos del Espíritu. O sea, en otras palabras, para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu, necesitamos empaparnos con la palabra de Cristo. Estudiar, leer, participar de los estudios, de las enseñanzas, estar siempre despiertos para lo que dice Dios, escudriñando, examinando, para tener una clara de lo que dice Dios, una claridad, para tener una claridad, una certeza de lo que dice Dios. Posiblemente a veces leemos y no entendemos, pero podemos seguir leyendo hasta que lleguemos a entender. Podemos pedir ayuda a aquellos que ya tienen más tiempo que nosotros para que nos den un mejor entendimiento, que nos ayuden a entender, y también en esa ayuda vamos a ver por qué no entendíamos. La palabra de Dios se puede entender, pero se necesita entrega, se necesita tiempo. Y si nosotros queremos estar preparados para las ofertas que el diablo nos hace, hermanos, necesitamos empezar a tomar en serio este asunto de empaparnos de la palabra de Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor quiere que pongamos especial atención en nuestro alimento. Él quiere que nos preocupemos por lo que comemos, que nos preocupemos por lo que anhelamos comer principalmente. Y dice la palabra de Dios en Juan 6:27, un tremendo capítulo acerca del poder de la palabra de Dios. Dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo el Señor, os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El consejo de nuestro Señor Jesucristo es que trabajemos mejor por la comida que a vida eterna permanece, en vez de la comida que perece, que languidece, que se va pronto. En este pasaje, amados hermanos, podemos entender algunas cosas que van apegadas a lo que estamos viendo. La mayoría de las personas en el mundo busca más la comida que perece. Hay mucho afán, es más, casi la gente se llega a matar o a veces se acaba con la vida por la comodidad física, por el materialismo, por las cosas que son vanas, por las cosas que son momentáneas. El cristiano es seguidor de Cristo, y todo seguidor de Cristo tuvo que haber aprendido esta lección antes de aceptar su compromiso con el Señor. El Señor advirtió de las carencias que va a haber por seguirle. No es una ley que todo ser humano que sirva a Cristo, no es una ley que todo cristiano sufra de carencias, pero sí en muchos casos, si no es que en la gran mayoría, el seguidor de Cristo va a sufrir carencias. El texto que me ayuda a entender mejor esto es Mateo 8:20. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Amados, la obra del Señor no es comida. La obra del Señor no es bebida, almohada o buen techo. La obra del Señor, hermanos, no es un evangelismo social. La obra del Señor es un medio de ministrar el alimento espiritual. En 1 Timoteo 3:15 hemos leído: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene el deber de administrar los bienes espirituales. La iglesia, amados hermanos, es columna y baluarte de la verdad. Cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad de ofrecer al mundo el alimento espiritual. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así, de esa manera, si viene el gran tentador y nos ofrece aquello que aparentemente nos hace falta, porque cuántos deseos no puede llegar a tener el ser humano, cuántas cosas no llega a desear el ser humano, podamos decirle: escrito está, no solamente de eso vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios, y mejor, de la palabra de Dios. No estamos enseñando, amados hermanos, ni estamos fanatizados tratando de dejar la idea de que no queremos que la gente trabaje, o que estamos enseñando que el Señor dice que la gente no debe trabajar. No queremos dejar la idea de que no queremos entre los hermanos a personas que estén viviendo económicamente holgados, que tengan un buen trabajo, que tengan una buena forma de vivir. No estamos diciendo eso, amados. Lo que estamos poniendo en relieve es lo más importante. No es lo material. Lo más importante es lo espiritual. Muchas personas son bendecidas por Dios porque sabe bien el Señor que el bien material no les va a afectar. Pero al contrario, que muchas personas son arrastradas por el materialismo, perdiendo la noción y la importancia de las cosas del cielo, de las cosas de Dios. La gran invitación en esta ocasión, hago aquí una pausa. Para la siguiente semana veremos la otra tentación, la otra oferta de Satanás a Jesús, después de esta. Pero en esta ocasión yo le quiero invitar. Amado hermano, hermana, si hay cuentas pendientes con Dios, es un buen momento de hacer arreglos. Si necesita ayuda, usted puede con toda confianza escribirme. Quizás tiene al alcance hermanos, hermanas que le ayuden, pero hay que hacer arreglos. Si usted le ha estado dando más importancia a lo material, usted está equivocado, equivocada. Está recibiendo la oferta de Satanás. Pero si usted se preocupa más de las cosas de Dios, y eso le ha traído grandes bendiciones materiales, adelante. Adelante. Muchos hermanos son ricos, pero no tienen su mirada puesta en sus riquezas. Muchos sufren de carencias, tienen algunas necesidades físicas, materiales, pero su fuerza está en su vida espiritual. El Señor nuestro Dios siempre nos dará no lo que creemos necesitar, sino lo que Él ve que es mejor para nosotros. Así de que, por favor, mediten esto.
Si usted, amigo, que está escuchando o que va a escuchar esta presentación, no ha venido a Cristo, pues es un buen momento para meditar y pensar si es buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si ha escuchado lo suficiente y entiende que debe de venir a Cristo, usted necesita arrepentirse y ser bautizado para perdón de pecados. Cerca de usted hay hermanos, puede dirigirse a ellos. Si no, escríbame en mensaje allí, en donde está. Yo les agradezco mucho su atención y les pido por favor que oremos a Dios, y para la siguiente semana veremos la otra oferta del diablo a nuestro Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo la rechazó, dominando así la tentación. Oremos. Padre eterno y poderoso, agradecemos la vida, la salud y todas las ricas bendiciones que tenemos. Gracias porque nos has ayudado a pesar de que nada merecemos, nos has protegido y cuidado, Señor. Gracias porque nos permites participar de tu santa palabra. Gracias porque nos das la vida, la salud. Y rogamos, Señor, que ayudes a todos aquellos que oyen tu palabra, que la oigan lo suficiente para llegar a tener la fe necesaria para rendirse a los pies de tu amado Hijo. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que están indecisos en cuanto a hacer arreglos en su vida, porque han vivido de una forma como han querido. Te rogamos que les ayudes para que lleguen a entender y lleguen a doblar su cerviz, Padre, sus rodillas ante ti. En el nombre de tu precioso Hijo. Ayúdanos, Señor, con la pandemia. Sabemos todavía hay muchos hermanos que todavía no han podido reunirse debido a ello. Rogando, Padre, que les mantengas en la fe, que ellos sigan esforzándose para conocer y estar activos en las cosas tuyas, y que inmediatamente que lo puedan hacer, Señor, se congreguen para ofrecerte los actos de adoración que nos mencionas en tu bendita palabra. Sé con aquellos que están enfermos, con aquellos que están necesitados, con aquellos que están clamando, Señor, por salud. Y también ayuda y bendice a aquellos que han perdido un ser querido. Fortalécelos y consuélalos, Padre eterno, de acuerdo a tu voluntad. Pedimos todo, Señor, y te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados, y muy buenas noches. Dios les bendiga.